Santa Mariana, o Marina, de Omura, es una santa y virgen mártir japonesa, que eligió en vida, el ser una terciaria dominica. Se sabe también, que ella fue una fiel devota de las grandes santas mártires, Marina de Antioquía, y Marina de Siria. Marina, nació en Omura, y fue una mujer de la fe, que con tanta fidelidad y amor defendió el nombre de Cristo, que fue quemada viva en Nagasaki, ciudad a la cual pertenecía su villorrio de Omura. En las mismas fechas que otra notable santa contemporánea a ella, a la cual probablemente Marina conocía, Santa Magdalena de Nagasaki, las cuales pasaron a ser las primeras mujeres japonesas en ser añadidas al canon de los santos de la Iglesia Católica Romana, por lo que ambas santas fueron consideradas en Occidente, por ser las mujeres más heroicas y valientes de Japón. El cristianismo llega a Japón en el año 1549, cuando el misionero español, San Francisco Javier, arriba el 15 de agosto de ese año, junto a sus compañeros, Cosme de Torres, Juan Fernández, y el traductor, Angir, iniciando el siglo cristiano del Japón, que se limita entre los años 1549 al 1640. Todos los cuales arriban al puerto de Kagoshima, entonces capital del reino sur del Japón. Los misioneros a cargo de San Francisco Javier permanecieron en esta ciudad durante un año, y por tierras japonesas durante 2 años y 3 meses más. En colaboración con su compañero Pablo de Santa Fe, evangelizaron por tierras niponas, haciendo traducir la obra, la Declaración de los Artículos de la Fe, la que el propio San Francisco se aprendió de memoria, soliendo recitarla en las esquinas de calles y ferias. Para responder a las preguntas que los transeúntes realizaban se ayudaba de un intérprete. Ante el fracaso de la misión, pensó en citarse con el rey de la zona, con la esperanza de que si éste se convertía al catolicismo, el pueblo también lo haría. En 1550, se dirige al norte con esta intención. Funda una pequeña colectividad cristiana en Hirado. Llega a Yamaguchi, luego a Sakai y, finalmente a Meako, donde intenta, sin conseguirlo, ser recibido por el emperador de Japón. Se traslada a Yamaguchi de nuevo, obteniendo del príncipe la garantía de respeto a los conversos al cristianismo. Ante esa perspectiva realiza, junto con sus 2 compañeros, una intensa labor de predicación que da su fruto en la creación de una pequeña comunidad católica. Muchos de los conversos eran samuráis, lo que le dio gran auge a la religión. Aunque la oposición del clero local de creencia budista, los bonzos, fueron los primeros en acudir a reclamar ante el emperador de Japón, por la rapidez en que el cristianismo se diseminaba. En septiembre de 1551, le llama el príncipe de Bungo, quien le permite predicar en esas islas. Posteriormente, en 1552, San Francisco Javier abandona Japón, dejando la tarea de evangelización a cargo de sus compañeros, Torres y Fernández. Los 2 jesuitas se enfocaron en tratar de convertir a las clases altas y en 1563 de Torres bautiza al barón Murasumitada, el primer daimyo, o miembro de la nobleza, quien se convierte al cristianismo católico, tomando el nombre de Bartolomé de Omura, y desde ese momento es conocido por los portugueses como Don Bartolomeu. En 1578, el barón Tomás Rin es el segundo noble en ser bautizado, tomando el nombre de Francisco, en honor a San Francisco Javier, el que esperaba ansiosamente noticias positivas desde las tierras niponas. En 1580, el barón Arima Harunobu se bautiza con el nombre de Protasio. El jesuita Alessandro Valignano llegará por primera vez al Japón en 1579. Año en que funda un seminario en Arima que contó con 22 seminaristas japoneses. 3 años después, fundará un segundo seminario, en Azuchi, donde ingresan a estudiar el catecismo, 33 seminaristas japoneses. El padre Valignano hizo hincapié en que la educación en los seminarios debía ser tanto en latín como en japonés, y que los jesuitas debían adoptar las costumbres japonesas. En 1582, Valignano organiza el viaje de 4 jóvenes japoneses a Roma para completar su formación como sacerdotes. Este grupo fue conocido como la Misión Tens, que fue recibida en Roma por el Papa Gregorio XIII.
En 1587, Hosokawa Tama, la esposa del shogun Hosokawa Tadaoki, es bautizada y toma el nombre cristiano, de Gracia. Los jesuitas, apoyados por los portugueses, estimaban que hacia fines del siglo XVI, había en Japón 300.000 católicos, lo que significaba un éxito sin precedentes en tierras orientales. Lo cual llamó muy negativamente la atención sobre el sistema de feudos regentados por el emperador de Japón, que dictó en 1587, el primer edicto de persecución en contra de los cristianos a instancia del jefe, Bonzo Nichijo Sonin. En 1597, el Taik, otro alto jefe nobiliario, Toyotomi Hideyoshi, condenó a muerte a 26 cristianos que fueron ejecutados el 5 de febrero de 1597. Estos católico-cristianos fueron entonces atados sobre cruces, siendo elevados en lo alto de una colina de Nagasaki, y fueron lanceados. Los cristianos ejecutados fueron conocidos como los 26 mártires de Japón. Uno de estos grandes santos, Pablo Miki, diría como últimas palabras: soy japonés, y hermano jesuita, no he cometido ningún crimen, pero muero solo por haber predicado la religión de Jesucristo, nuestro Señor. Siento gran regocijo de morir por esta causa. Para mí, es una gran bendición. Puedo garantizar y afirmar que el único modo de salvación, es a través del camino cristiano. Luego de 1597 y hasta 1614, los casos de martirio fueron unos 70 casos más. En ese año el shogun Tokugawa Ieyasu, a instancias de William Adams, contrabandista protestante inglés al servicio de la Compañía de las Indias Orientales holandesas, y que ayuda al shogun a construir los primeros barcos de tipo occidental en Japón, persuade al shogun con mentiras sobre los jesuitas y este decide expulsar a los misioneros extranjeros y prohibir completamente el cristianismo en el país. Lo que causaría que durante todo el siglo XVII, fueran martirizados unos 6.000 católicos. En 1614, el gobernador español de Filipinas, intentó hacer un esfuerzo desesperado para frenar en algo estos asesinatos martiriales de cristianos, le ofreció al daimi cristiano Takayama Ukon, la asistencia militar para derrocar al gobierno japonés, pero Ukon se negó. En 1622, se produjo otro martirio de cristianos, conocido como el Gran Martirio de Nagasaki. La rebelión estalló en 1637 y uno de los líderes fue el adolescente cristiano Amakusa Shir, en donde fueron asesinados unos 37.000 rebeldes durante los combates, la mayoría de ellos cristianos. De este cruel periodo de la historia, hacia octubre de 1619, se recoge el testimonio de un comerciante inglés, llamado Richard Cox, testigo presencial de estos ajusticiamientos, el que relata que 55 personas de todas las edades y de ambos sexos, fueron quemados vivos en el cauce seco del río Kamo en Kioto, entre ellos había un niño de 5 o 6 años que falleció quemado en los brazos de su madre, llorando e implorando: Jesús, recibe nuestras almas. Kakure Kirishitan, es como se les llamaba a los católicos japoneses, lo que pasaron a ser considerados proscritos de la ley imperial, luego de la rebelión de Shimabara, ocurrida en la década de 1630. La historia cuenta que dos campesinos, llamados Ichiemon y Magoemon, que eran dos amigos de la infancia que se criaron como cristianos. Un día Magoemon le propuso a Ichiemon el ir a pescar al río Urakami. Ninguno de los dos sabía si el otro había abandonado la fe. Entonces, Magoemon le propuso a Ichiemon crear una organización clandestina para preservar el cristianismo en Japón. Los dos amigos se dirigieron al pueblo para preguntar a cada uno de los aldeanos si aún eran cristianos, y entonces formaron una organización con un Mizukata que se dedicaba a bautizar a los niños, un Chokata que se dedicaba a mantener el calendario litúrgico y una persona que era el jefe de la comunidad cristiana, un puesto que heredaba el hijo mayor de la familia. Todos eran laicos, ya que para esos momentos, los sacerdotes habían sido todos martirizados.
Esta iglesia de las catacumbas era el escenario en donde se realizaban actos litúrgicos y veneraciones hacia nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, recordados con pinturas traídas desde Europa. Por tanto, al ir pasando el tiempo, las figuras de los santos y de la Virgen María fueron transformados en figurines que se asemejaban a las tradicionalidades orientales. Las plegarias fueron adaptadas a los cantos parecidos a los budistas, manteniendo muchas palabras sin traducir del latín, español y portugués. La Biblia se pasaba oralmente, debido a que las versiones impresas eran confiscadas y quemadas por las autoridades. Debido a la expulsión de los sacerdotes, la dirección de los cristianos quedó en manos de laicos que bautizaban a los nuevos cristianos. La Virgen María era conocida como la Nandogami, o la Madre en la Alacena, ya que la imagen la colocaban en las despensas del hogar. Cada año nuevo japonés, los cristianos eran obligados a pisar imágenes de la Virgen María y otros santos para probar que no eran cristianos. Estas imágenes eran conocidas como fumie y en ellas se dibujaban imágenes de Cristo y María las que debían pisar. En caso contrario se los ejecutaban. Muchos eran asesinados arrojándolos en el volcán del monte Unzen. Así se continuaría hasta finales del siglo XIX, cuando finalmente la Iglesia Católica es autorizada por el emperador japonés para abrir una primera iglesia en Nagasaki. Al poco tiempo, un grupo de japoneses curiosos se acercaron al templo dándose a conocer como cristianos. Los misioneros supieron que había cerca de 30.000 católicos en la región. Los misioneros instaron a los kakure a que abandonaran las prácticas paganas, pero solo la mitad de los kakure decidieron abandonar las antiguas tradiciones y adoptar el catecismo católico. Los kakure que mantuvieron las prácticas sincréticas fueron conocidos como cristianos separatistas. Muchos cristianos debieron escapar hacia las islas aisladas para no apostatar de su fe, otros se refugiaron en el valle de Urakami. Los cristianos se quedaron sin sacerdotes y los laicos se organizaron como pudieron. Designaron a un hombre para bautizar, a otro para mantener el conteo del calendario litúrgico y a un jefe de iglesia, Ochokata. El jesuita Diego Yuuki, que llegó a Japón para finales del siglo XIX, define a la fe de los kakure como una mezcla de budismo, shintoísmo, animismo, aunque lo más grave es que los kakure le llaman catolicismo. Ellos no tienen Biblia. El significado de la Trinidad para ellos se ha perdido. Por la falta de bibliografía del catecismo, como las Biblias se habían quemado y prohibido, en el siglo XVII, la fe de estos pseudo-cristianos estaba completamente paganizada, por lo que habían olvidado completamente los conceptos básicos del catecismo, creando historias fantasiosas con claras influencias de leyendas budistas, acerca de la Virgen María, y a nuestro Señor. Monseñor Januarius Kyunosuke Ayasaka, obispo de Nagasaki, en 1927 fue el primer obispo japonés enviado por el Papa Pío XI. En 1865 el sacerdote francés Bernard Petitjean edifica una parroquia en Urakami, en las afueras de Nagasaki, para el uso exclusivo de los europeos. Los sacerdotes europeos le habían dejado dicho a los japoneses 200 años antes, algo que sería utilizado como una señal y que ellos preservaron oralmente. La iglesia retornará al Japón, y ustedes lo sabrán por estos 3 signos. Los sacerdotes serán célibes, habrá una estatua de María, y ellos obedecerán al Papa Sama en Roma. Las potencias occidentales, que para esos momentos habían adquirido gran importancia en Oriente, protestaron ante el emperador por la persecución contra los cristianos iniciada en 1587, que fue culminada en el año 1873. La libertad de religión se estableció en el Japón en 1889. A manera de enmienda de sus pecados, los pobladores de la villa de Urakami deciden construir una iglesia en la misma propiedad perteneciente al jefe de la villa y en donde por más de 200 años los cristianos debían apostatar de su fe pisoteando el fumie. En 1895 se inicia la construcción de la Catedral de Urakami que culmina en 1917. El 9 de agosto de 1945, la bomba atómica cayó a solo 500 metros de la catedral destruyéndola casi en su totalidad.
En 1959 se inicia la reconstrucción de la nueva catedral. Luego de esta última persecución, los católicos japoneses han vivido en paz. En 1918 el político católico Ara Takashi fue designado primer ministro de Japón, siendo el primer católico que ocupa tan alta posición, lo que abrió la posibilidad para que en el año 2008 fuera elegido una segunda figura católica como primer ministro, Taro Aso. En 1929 se reportó que en Japón había casi 95.000 japoneses católicos, 63.700 de los cuales vivían en Nagasaki y zonas aledañas. En 1945 había cerca de 12.000 católicos en la comunidad de Urakami. 8.500 de ellos murieron el 9 de agosto de 1945 con los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. En la década de 1920, el mártir del nazismo, San Maximilian Kolbe, de origen polaco, realiza un gran trabajo evangelizador en Japón y funda el periódico The Knight, en defensa del cristianismo, con una tirada de 30.000 ejemplares en 1933. En el año 1973, la hermana Inés Katsuko Sasagawa divulgó que la Virgen María se le apareció en diversas oportunidades, dando origen a la devoción mariana de Nuestra Señora de Akita. Entre el 23 al 26 de febrero de 1981, el Papa Juan Pablo II visita Japón y años después, en 2019, el Papa Francisco visita. Entre los años 1597 al 1637, muchos japoneses fueron ejecutados tras crueles castigos. Es más, los castigos se volvían más y más salvajes con el tiempo, porque muchos cristianos japoneses, lejos de intimidarse ante las primeras muertes, se volvían más atrevidos en su deseo de morir por Cristo. Ante esto, los soldados y gobernadores decidieron que era mejor buscar que renegaran de su fe. En lugar de optar por simples ejecuciones, prolongaban sus agonías durante días y días, esperando debilitar la voluntad de los cristianos y disuadir a otros de imitarles. Como resultado de esto, Japón posee 29 santos mártires, entre los cuales se cuentan las mujeres santas, Magdalena de Nagasaki, y Mariana de Omura. Mientras que otros 158 fueron beatificados. Según las décadas en que ocurrieron los martirios durante el siglo XVII, 29 fueron crucificados en 1597, 158 fueron martirizados de muchos modos entre 1617 al 1632. Y, por último, los 9 que fueron asesinados entre 1633 al 1637, fueron quemados. A este grupo, es el que pertenece Santa Mariana, o Marina de Omura. La que fuera una terciaría dominica, Mariana, o Marina, nació hacia el año 1610, en la ciudad japonesa de Omura. La cual para esos tiempos, era un simple feudo, es decir, tierras cedidas por el emperador de Japón a un noble, que se le nombró señor de la Omura, en recompensa por un servicio concreto, localizado en la prefectura provincial de Nagasaki. Según la tradición, Marina vivió en las tierras que se encuentran en la parte noroeste de la isla de Kyushu, en el extremo oriental de Japón. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, Omura fue el centro del territorio regido por la familia homónima, de la cual tomó el nombre dicho lugar. Con la llegada de los portugueses, los primeros occidentales en pisar Japón, lograron que en 1543, floreciera el catolicismo en las tierras controladas por el clan Omura. Prueba de ello es que un miembro de este clan, llamado Sumitada Omura, fue el primer daimyo, o señor, cristiano, es decir, converso al cristianismo, el que aparece citado como Bartolomé en diversos documentos europeos. Marina, fue hija de uno de los servidores del señor feudal de Omura, caracterizándose por ser una chica dulce y silenciosa, que la transformaron en una muchachita que era un ejemplo viviente de virtud y un buen ejemplo para todos los cristianos de Omura. Ella era buscada por personas que veían acercarse una posible situación de prueba para su fe y que, consecuentemente, necesitaban recuperar su coraje y fortaleza.
ella recibía a sus hermanos en la fe, o Kirisitan, como eran llamados los cristianos japoneses en su hogar, que era su refugio, donde su fe era celebrada, nutrida y fortalecida. Se dice también de ella que su caridad era tal, que su casa era el refugio tanto de los misioneros como de los cristianos perseguidos. Allí acudían cuantos se hallaban en el trance de la prueba para recobrar el ánimo y las fuerzas perdidas. Aunque Marina siempre se comportó como una buena muchacha, dulce, piadosa y silenciosa. Su espiritualidad, al mismo que su comunidad cristiana, en la que ella participaba en Omura, se vio muy fortalecida, cuando en el año 1614, llegó desde España, el beato Louis Eixarch, que plasmó en esta comunidad su sentido ascético y tendencia contemplativa. Louis Eixarch se prestó a ir a auxiliar a aquellos cristianos, y junto con otros 3 religiosos fue enviado a la misión de Omura, la más necesitada de misioneros y donde la persecución se dejaba sentir con mayor intensidad. En Japón se ganó la simpatía y cariño de los fieles por la inocencia de su vida y la desbordante actividad que desarrollaba en favor suyo, promoviendo de modo especial la Orden Tercera Dominicana. Es en este momento en que entra en acción la jovencísima y bella Marina de Omura, que se esfuerza para aprender el catecismo de la Iglesia, pareciendo que ante las dificultades crecía su valor y fortaleza. Pronto se enteraron los ministros del rey de su presencia y ministerio apostólico. Sometido a la implacable persecución pudo esconderse huyendo de una a otra parte, incluso tuvo que alejarse de la zona por espacio de 6 meses. En julio de 1626, regresó a Omura, pero los cristianos, amedrentados, no quisieron recibirlo, y tuvo que refugiarse en la cabaña de unas pobres leprosas. Denunciado el 27 del mismo mes, el 6 de agosto fue conducido a prisión con los 2 catequistas que le ayudaban, en la que estuvo casi un año sufriendo toda clase de vejámenes y tormentos, en una cárcel estrechísima en la que apenas podía moverse. Alegre en la adversidad seguía animando a sus cristianos. Finalmente, el 27 de junio de 1627, con los 2 catequistas y las 2 mujeres leprosas que le habían dado cobijo, fue quemado a fuego lento en medio de la plaza, mientras ofrecía su vida por la conversión de sus asesinos. Marina, con unos 15 años de edad, se hizo nombrar como terciaria dominica, hacia el año 1625, por consejo de su director espiritual, el beato Louis Eixarch, cuando el shogunato se dio cuenta de que ella estaba contribuyendo al apostolado misionero contra el que el gobierno estaba luchando, dio orden de arrestarla y encarcelarla por su fe, junto a otros cristianos. Durante el interrogatorio que se llevó a cabo frente al tribunal en Omura, ella confesó que era cristiana y que había usado su casa para dar hospitalidad a misioneros y cristianos. Preguntada si estaba preparada para sufrir tortura, ella respondió, sin dudar, que con la gracia de Dios estaba dispuesta a ello, y añadió que, debido a su consagración a Dios por su voto de castidad, su cuerpo y su alma estaban limpios y eran morada del Espíritu Santo. Aunque sus jueces no comprendían del todo qué significaban estas declaraciones, conocían el pudor de las vírgenes consagradas, escogiendo para ella el castigo que más la iba a herir y humillar. No mandaron lesionarla ni dañar su cuerpo de ningún modo, sino que dieron orden de humillarla públicamente. Marina fue obligada a desfilar completamente desnuda por todas las aldeas de Omura, con las manos atadas a la espalda, para que no pudiese taparse de ninguna de las maneras. Recordando el ejemplo de las vírgenes de la iglesia primitiva, Marina sufrió pacientemente este vergonzoso castigo sin debilitarse ni venirse abajo, porque ella estaba convencida de que su cuerpo era la morada de Dios, y que, por tanto, nada podía mancillarlo. Después de haber sido devuelta a prisión, se le informó de que iba a ser trasladada a la ciudad de Nagasaki, donde fue sentenciada por el shogunato a morir quemada. Allí fue obligada a tomar parte en una marcha de la muerte con otros grandes santos cristianos japoneses de principios del siglo XVII, tal como es el caso de San Jacinto Jordán, Ansalone de San Esteban, San Tomás Yoji, Roku Zayemon, Nisi de San Jacinto de Hirado, y la otra valiente mujer del grupo, Santa Magdalena de Nagasaki.
Al llegar a la colina de Nisizaka, ella rezó y animó a sus compañeros cristianos, diciéndoles que pronto estarían en el cielo, en la paz y alegría eternas. Entonces, la ataron a una estaca y la rodearon de leña pensada para ser quemada lentamente. Era este un suplicio de crueldad refinada, pues la mártir fue quemada muy lentamente, cocida por las brasas que ardían colocadas a cierta distancia de ella, pero manteniéndose a su alrededor. Ella expiró como un pan cocido al horno. Se ha dicho de su martirio, fue una muestra del amor divino que por el fuego material. Durante todo el tiempo que duró su lenta agonía, mientras era consumida por el fuego, no dejó de rezar, rogando constantemente y pidiendo perdón para sus verdugos. Quizás lo más impactante, es que la tradición asegura el carácter piadoso y caritativo de estas dos valientes mujeres mártires del grupo, Magdalena de Nagasaki, y Marina de Omura, las cuales hasta sus últimos momentos de vida, continuaron fortaleciendo, dando fe y esperanza para los integrantes más jóvenes de este grupo de martirizados, lo cual, no sería nada de extraño, considerando el don de servicio y de ayuda social, que estas mujeres habrían practicado frecuentemente, durante sus cortas vidas. Según la tradición, Marina habría sufrido su martirio en día 11 de noviembre del año 1634, teniendo unos 25 años de edad. Al igual que se hizo con el resto de los mártires del año 1634, sus cenizas fueron esparcidas por las aguas de la bahía de Nagasaki, para impedir que los cristianos recuperaran sus reliquias y les dieran culto. Fue beatificada junto a otros 15 compañeros, mártires de Japón en 1633, 34 y 37, de varias nacionalidades, encabezados por San Lorenzo Ruiz de Manila, y vinculados de muchas maneras a la familia dominica, por el Papa San Juan Pablo II, el 18 de febrero de 1981, en Rizal, Filipinas. Este mismo grupo, sería canonizado 7 años más tarde, por este mismo Gran Papa, el 18 de octubre de 1987. La fiesta de la mártir, originalmente fue el 28 de septiembre, aunque actualmente es más popular la fecha que la tradición indica como la de su martirio, el día 11 de noviembre. Aunque también se la celebra el 12 de este mismo mes. La iconografía más antigua de Santa Marina de Omura, la muestran parecida a su contemporánea, Santa Magdalena de Nagasaki, con lo cual ambas mártires son fácilmente confundibles. Sin embargo, también se conservan algunas representaciones más cercanas a los tiempos de su muerte, en los principios del siglo XVII, donde se la representa como una mujer con un traje de laica dominica, llevando un crucifijo en las manos junto al pecho y de pie sobre una hoguera. Actualmente, es recordada en la iglesia de Kakomachi, en Omura, en donde se la puede observar con una flor blanca a los pies, símbolo de virginidad, y con la tradicional palmo del martirio. Bienaventurada Virgen Santa Marina de Omura, heroína de la fe, que para seguir más de cerca al Señor conservaste la pureza y sufriste por su amor cruel persecución. Tú, que despreciando los placeres del mundo, sufriste luego una culpa ajena manteniendo tu profesión de la fe. Ahora que ya recibiste el premio del sacrificio, y posees una felicidad que nadie puede quitarte, porque gozas de la presencia de Dios. Consíguenos de su piedad infinita, la gracia de amarle sobre todas las cosas, la fortaleza para sofocar nuestras pasiones y, así, al final de nuestra vida alcanzar la corona inmortal que está reservada al siervo fiel. Amén.